Hablamos de un joven guerrero porque de una u otra manera el posacuerdo no se entiende con esa intimidad guerrera. El posacuerdo, que más que hablar de posconflicto, porque posconflicto desde nuestra postura no existe, es un proceso de paz en el cual puede entrar en peligro de acuerdo a la condición normativa que empieza a entenderse, y sobre todo por aquello que empezamos a hacer visible con la transición moral a la cual nos exponemos. Pues hay un juego de palabras ahí que sería bien interesante, en muchas oportunidades que se deriven de esta exposición, entenderse en el sentido de que hay que diseminarlas mucho más, hay que encargarse de su profundidad, máxime que tienen alta relevancia en las condiciones actuales de las relaciones entre Estado, familia y sociedad civil. Tres ámbitos donde hay que empezar a ponerlos a conversar, discutirlo, y hoy en día también por la crisis por la que pasamos en el ámbito de la justicia y en el ámbito también de los derechos, cómo se constituyen y se construyen de acuerdo a esas vivencias. La exposición de hoy, de alguna manera quiero hacerla bajo cuatro perspectivas. Una es la intimidad, la otra es cómo la política termina de alguna manera haciendo en ella, en esas micropolíticas o formas propias de relacionarse entre unos y otros, y sobre todo en un ámbito que empieza a despertar curiosidad sobre las zonas de concentración a las cuales nosotros tenemos acceso. Lo explico. He pasado por la institucionalidad de la reparación, de la reconstrucción y del redireccionamiento de los horizontes de vida con que cuenta un joven, un niño. En este momento no tenemos la institucionalidad en términos de organización no gubernamental como centro de capacitación indígena que se entiende con niños desvinculados del conflicto armado, pero sí accedemos a otras formas de institucionalizar las prácticas guerreras, zonas de concentración o zonas veredales por las cuales han transitado varios nombres, y ahorita zonas de reintegración y reincorporación a la sociedad civil. Todo ello constituye también un momento especial en la manera de cómo nos podemos entender con jóvenes que de alguna manera tienden también a construir nuevos horizontes, pero también a mirarse qué pasa después de la guerra con un joven guerrero que ha acumulado una serie de prácticas a las cuales no se dispone o no calza o no concuerda o no se articula perfectamente con lo que requiere la sociedad civil. Y sobre todo también en esa misma órbita es pensar también cuando los derechos se vuelven violentos. Otra forma de entender esta bitácora sobre la cual yo expreso lo que queremos mostrarle esta tarde es entenderse también con el término, ese terrible amor por la guerra de James Hillman, de cómo un niño de los que nosotros tuvimos en la institución, o varios niños, tienen gusto por la guerra, gusto por las armas, gusto por el conflicto y gusto por, de una u otra manera, por entenderse por aquellas prácticas emancipatorias que no corresponden de una u otra manera al orden que se establece o a las expectativas institucionales y de la sociedad civil. Y para terminar, pues, obviamente darle a entender que la política no alcanza a entenderse con la intimidad del guerrero, no es capaz de hacerlo, y sobre todo porque está tan distante de lo que son esas prácticas del día a día, de la cotidianidad de un niño o de una niña, que termina siendo un audimbre o un baremo al cual llegar, de manera que se puedan constituir seres humanos idealizados, pero se olvida de que hay seres humanos terrenales, mundanos, en constante cambio, modificación y con unas expectativas distintas a lo que la política empieza a albergar. Por eso, de una u otra manera, seres particulares en cuestión, en relación constante con otros pares, pues de una u otra manera terminan siendo desconocidos, invisibilizados, porque la generalidad de la política desconoce la trama de un niño o desconoce la trama de los niños que hacen parte de la guerra y han hecho durante tanto tiempo parte de los grupos armados ilegales. También es descubrir que en esos grupos armados ilegales hay afectos, hay vínculos, hay historias, hay afectos,
Hay solidaridades, hay altruismo, hay cooperación y hay una serie de elementos que, vistos desde afuera, no se reconocen porque finalmente estamos en escenarios totalmente distintos, con perspectivas de análisis totalmente diferentes, y que eso puede convertirse también en una especulación o transmitir que solamente los que podemos compartir esos valores son los que estamos en una sociedad civil distinta a la de un grupo armado ilegal. Entonces, en esa ruta es que pretendo mover este tipo de comentarios, porque finalmente esto es pequeño, es corto para poder entender el grosso de todo lo que implica un joven con una disposición guerrera y una intimidad desconocida. La institución, y con todos los avatares de lo que representa el ejercicio de los derechos, el ejercicio del restablecimiento de los derechos de los niños, y todo lo que implica también sus discursos y sus prácticas, porque no nos vamos a poder entender todo y no nos vamos a poder comprometer con todo. Entonces, para comenzar esta puerta, yo sí tomo una palabra llamada laberinto. Y laberinto implica que nosotros aún tenemos muchas dificultades para acertar y para encontrar caminos de solución frente a lo que pensamos con los niños, y voy a hablar desvinculados del conflicto armado. Hoy en día los llaman excombatientes, algunas veces los llaman desmovilizados. Voy a explicar esas identidades. Un niño desvinculado es un niño que es recuperado por las fuerzas armadas de Colombia, las legalmente establecidas por el Estado, y que es retirado bajo dos formas. Una es por voluntad, por propia voluntad del joven, que deserta del grupo armado ilegal, o el otro es que es recuperado cuando el joven o el niño es recuperado a través de un enfrentamiento o en algún hostigamiento que se presenta entre los grupos armados. Esas dos formas terminan definiendo directrices y perspectivas distintas en torno a lo que implica su restablecimiento de derechos. Pasa de los 18 años, estamos hablando de desvinculados. Los desvinculados del conflicto armado son niños menores de 18 años. Los desmovilizados, las personas que se desmovilizan, pasan de los 18 años. Ahí no hay restablecimiento de derechos, porque el restablecimiento solamente en lo que compete a nuestra organización y a bienestar familiar tiene que entenderse es con jóvenes que estén por debajo de los 18 años, advirtiendo que un proceso de restablecimiento de derechos no cesa a los 18 años. Si un joven entra faltando 15 días, 20 días, un mes para cumplir los 18 años, entra en la modalidad de restablecimiento de derechos. Pero siendo mayor de 18 años, así sea un día, no puede entrar en esa modalidad y entra a otra entidad que hoy en día, anteriormente se llamaba Agencia Colombiana para la Reintegración y hoy se llama Agencia de Reincorporación y Normalización, que son tres elementos bastante fuertes en lo que tiene que ver con las disposiciones de un joven guerrero. Y toma la identidad de un excombatiente, como ahorita lo hablaba la profesora Mariela, por el tema de lo que tiene que ver con dejar las armas, dejar su ámbito de guerra y dejar de combatir. Y el combatir también empieza a entenderse la otra connotación, que implica para qué se combate, con quién se combate y por qué se combate. Los niños, de los cuales nosotros nos hemos entendido, vienen de diferentes zonas del país. Y la zona más, más conflictiva en términos de presencia de grupos armados ilegales es el Chocó, seguido el Cauca y la zona del Guaviare. De ahí es donde más se presentan los jóvenes y de alguna manera entendernos también con sus propias historias. Historias que empiezan a declarar otro tipo de situaciones con base en lo que representa el restablecimiento de derechos. Y ese restablecimiento de derechos comienza por reconocer su propia historia, reconocer quiénes son, cuáles son sus perspectivas de la vida, del mundo y de lo que persiguen de alguna manera en un ámbito totalmente distinto al combate. Que eso implica también otro tipo de miradas, implica otro tipo también de ajustes y también un poco de cuestionamientos a la institucionalidad, porque la institucionalidad todavía le falta muchos años
para poder entenderse y encargarse de lo que implica estar en la guerra, fuera de ella, y combatir desde otra perspectiva que no sea con las armas. Laberinto, porque de una u otra manera allí hay algo que ha pasado con los jóvenes, el tema de la confianza. Los jóvenes, a pesar de que vienen a un sitio que se supone ya está legalizado, regulado, controlado, certificado y avalado socialmente, pues obviamente vienen con desconfianza porque para ellos nosotros somos sus enemigos. La institución, las fuerzas vivas de los municipios, la comunidad en pleno se convierte en una amenaza porque de alguna manera también sufren rótulos y sufren estigmatizaciones y eternizan su condición de guerrillero o su condición de paramilitar o su condición de delincuente, porque así es como se tratan en el común de la gente los jóvenes. El municipio de Río Sucio ha tenido una particularidad desde el ámbito de lo político. El Consejo Municipal siempre tuvo muchas resistencias a que unos jóvenes de estos estuvieran en el municipio de Río Sucio haciendo presencia, porque también se encontraron razones para poder entender cuáles eran las prácticas delincuenciales que se presentaban en el municipio. Entonces cualquier práctica que ocurría, inmediatamente se decía, no, es que ya tenemos conocimiento de que los de las prácticas del robo, del atraco, de una serie de situaciones que hacen parte de grupos delincuenciales organizados, pues obviamente estaban sembrados y de forma especulativa en los jóvenes con los cuales nosotros entendíamos. Era un descanso para poder entender que ahí ya estaba cimentada la respuesta ante tanto problema de delincuencia juvenil. Pues no. Quiero advertirle que estos jóvenes, en su plena intimidad, son jóvenes que no consumen drogas, de los que nos discutimos nosotros, diferentes a los paramilitares. Los niños paramilitares sí vienen con ciertas prácticas de consumo de drogas. Los niños de las guerrillas no. Segundo, son niños que parecen ser que fueran más perturbados por la guerra, distintos a los niños urbanos. Yo creo que son más perturbados, lo que hemos entendido, porque tenemos la oportunidad y la ventaja de contar con población vinculada a través de otros programas juvenil y población también que está vinculada por grupos armados ilegales por la perspectiva de restauramiento de derechos. Creemos, y lo que hemos podido comprobar, es que hay más perturbación en los jóvenes urbanos que en los jóvenes del área rural. Todavía se encuentran muchas disposiciones a la delincuencia, a los grupos organizados, y menos disposición a la autoridad, cosa que los jóvenes de las guerrillas sí tienen más disposición a la norma, disposición a la obediencia, disposición a la autoridad. Los jóvenes de la zona urbana todavía les cuesta, y sobre todo los paramilitares tienen la posibilidad de vincular, que también lo hemos encontrado. Puede que aquí ustedes digan, no, algunos, yo creo que no estamos de acuerdo. Yo estoy contando desde el lugar de iniciación que me corresponde de acuerdo a lo que hemos vivido, pero los paramilitares vinculan más jóvenes urbanos y vinculan más jóvenes que tienen que ver con comunidades afro. Las guerrillas vinculan más jóvenes indígenas, y los indígenas que más se vinculan, los niños indígenas que más vinculan a las zonas, a los grupos guerrilleros, son del Cauca, lo que hablé ahorita, Guaviare, y lo que tiene que ver con el Chocó. En el Chocó hay comunidades indígenas. En el Chocó está la comunidad indígena en Vera Providad, y también están en Vera Chamí, y por supuesto en Vera Catino. Esas tres comunidades indígenas tienen algo como prácticas religiosas y prácticas guerreras que articulan perfectamente y calzan con las necesidades que tiene un grupo armado para lograr su lucha o su causa, como ellos lo llaman. Entonces, de una u otra manera, eso hace parte también de lo que nosotros venimos encontrando en esas intimidades guerreras. Pero entonces, habría que pensar en esa lógica de la confianza, es empezar a definir qué es la intimidad. ¿Por qué hablamos de la intimidad de un guerrero? Digamos que la posibilidad de poder entenderla, yo me quiero remitir a un documento o a un texto
que se llama La intimidad, precisamente de un filósofo español que se llama José Luis Pardo. Y creo que él la define más que cualquier otro autor, donde nos pone digamos, en constante diálogo frente a lo que implica la intimidad y la división de tres ámbitos: privacidad, publicidad e intimidad. Esos tres tránsitos, finalmente, a lo que más cuesta llegar es a la intimidad. La publicidad es muy fácil llegar. Obviamente ustedes saben que hoy en día hacer público lo privado, y en esa franja tan delgada que se tiene, pues obviamente es mucho más potente y reúne muchas más condiciones para la especulación. Situación que es lo que sucede con los niños que son guerrilleros, pero se desconocen como niños que son seres humanos, que tuvieron una situación de exclusión, de segregación y de invisibilización dentro de sus comunidades. Alguna vez no entendíamos esta parte, el por qué un joven se vincula tan fácil a un grupo armado. Una explicación es esta historia. A mí me tocó ir a entregar un niño a las Mercedes, comunidad de las Mercedes del Chocó, que tiene más o menos 4 horas en chalupa de Quito, y es selva adentro. Las condiciones en las cuales nosotros vemos el lugar donde él estaba: no había un puesto de salud, no había una escuela, porque todavía uno pensar que hay en este país comunidades que no tienen escuelas cercanas. Existe esa población. Sus condiciones digamos, de pobreza son altísimas. Hay una cantidad de enfermedades que ni siquiera la reconoce el mismo Estado, ni la reconocen tampoco a partir de las instituciones de salud, porque hay población que se desconoce y que está por fuera del ámbito político, y está por fuera del reconocimiento y visibilización de lo que declara un Estado para poder atender las emergencias de una población que necesita ser atendida. 4 horas en las cuales solamente encontramos selva, y donde solamente había presencia del grupo armado llamado las FARC, y por ratos el ejército. Las FARC, en ese asentamiento, terminaba haciendo las veces de Estado, porque entonces las FARC eran los que entraban de una u otra manera a la economía, como es lo que les llaman los muchachos que no pertenecían a esos grupos. Entraban a la economía y era la única posibilidad de encontrar otro tipo de alimentación distinta a la que les ofrecía la selva. En ese entonces había unas dificultades con unas transnacionales por el tema de las desviaciones de los ríos para poder canalizarlas a hidroeléctricas. Y esa canalización o desvío de esos ríos pues terminaba por evitar o por disminuir la posibilidad de alimentarse de las comunidades indígenas, y tendrían que buscar comida por fuera. La selva la selva, por estar también atravesada por la tala de árboles, pues terminaba también alentando y disminuyendo ese discurso que tienen las comunidades indígenas de la Pachamama. La Pachamama ahí no funcionaba, estaba violentada y estaba agredida por ciertas personas que no correspondían a la comunidad y que estaban ubicadas en transnacionales o en empresas que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales en este país. Entonces, eso representaba de que las familias se dieran como en gratitud frente a lo que representaba que la economía pudiera entrar a través de estos grupos armados. Entonces, burla es, por decir, en tu grupo armado trabajar programas de seguridad alimentaria, como sería el Estado. Burla es que un grupo armado tenga que facilitarles de alguna manera la comida o la alimentación a estas comunidades. Burla es que la tala de árboles y la cantidad de también minería ilegal que se estaba dando en ese entonces, estamos hablando hace 4 o 5 años, yo creo que ahorita es un poquito más o un poco más el desastre ambiental que se está ocasionando en esas partes, y que esas licencias de alguna manera fueron otorgadas por el Estado, pero cuando no son visibles. Públicamente, desde la publicidad, se ve que es crecimiento y desarrollo para un país.
Desde lo privado es la vulneración a los derechos de una población que ha sido de alguna manera arrinconada y segregada para luego terminar siendo urbanizada y formando cinturones de miserias en un país que todavía desconoce mucho de las dinámicas propias de esas comunidades. Le falta todavía mucho. Intimidad, cómo ellos de alguna manera entendían cómo hacer posible de que la comida y la alimentación llegara. Entonces aparece una frase de Marcel Mauss que dice el don y la deuda. ¿En qué se convertía el don y la deuda? El don y la deuda se convertía en que el don de poder dar era la posibilidad de que el grupo armado, sin presionar, en una presión invisible, recibiera a sus hijos mayores para poder, de las familias, para poder combatir y tener un lugar dentro del grupo, de manera que se le garantizara que las familias pudieran acceder a esos alimentos con los cuales no podían contar. Desnutrición es muy poco lo que se muestra a nivel mediático, porque hay medios de comunicación que no llegan a esos sitios, entonces no es posible ver. Hambre, muchísima. Y entonces nosotros pensamos qué hacer con un joven en estas condiciones, que de alguna manera no tiene ninguna presencia del Estado y que solamente recibe apoyo y auxilio, comillas, por un grupo armado que está cerca de ellos y que canaliza de alguna manera una respuesta, comillas, a lo que puede llamarse seguridad alimentaria. Entendimos desde ese horizonte que es mucha la crítica que se hace desde afuera, no se conocen los contextos, no se conocen los territorios, no se sabe absolutamente nada de las relaciones que construyen estos seres humanos en unos ámbitos que han sido desconocidos, invisibilizados, porque de alguna manera la polis, el Estado, se ha construido en la ciudad, no se construye en la zona rural. La zona rural ha sido periférica, ha sido desconocida, y que apenas hace pocos años, a partir de 1991, cuando se edita la nueva carta política de este país, pues obviamente empiezan a hacerse visibles una serie de derechos y una serie de postulados que hacen posible que estas comunidades sean incluidas dentro de esta perspectiva. Entonces, esa intimidad guerrera empieza a conocerse con el ánimo de pensarse qué hacer para poder sobrevivir. La tala de árboles, la minería ilegal, la extracción de petróleo y una cantidad de situaciones que son avaladas por un Estado, porque el Estado le permite reconocer que esas son las maneras de poder sustentar unos paradigmas de desarrollo donde hay gente que está excluida y que está invisibilizada y que la otra no tiene voz. ¿De quién puede ser la voz de estos grupos? Y ahí es donde se empiezan a formar, ahí es donde se empiezan a engrosar los grupos armados para poder lograr una voz y un reconocimiento. La guerra de este país le permitió hacer visibles, con las FARC, con el ELN y con otros grupos armados, hacer visibles zonas del país que no eran posibles hacer. Prueba de ello es que en este momento, pues el hecho de haberse retirado de esos grupos armados de las zonas donde estaban, pues están generando otro tipo de problemáticas. Uno, arreglos comunitarios. ¿Cómo se va a poder garantizar el control social en esa comunidad? Dos, el tema ambiental. Ahorita, al ser descubiertos esos territorios, pues obviamente se convierten en presa fácil para que un Estado los pueda explotar de acuerdo a sus postulados. Tres, habrá más miseria y más exclusión, porque de alguna manera eso permite que haya más transnacionales tras esos recursos y que posiblemente sean también visibles y viables para poder concretar y materializar esos paradigmas. Entonces esos jóvenes vienen de esas poblaciones, esos niños vienen desde allá y empieza a encontrarse otra lógica de intimidad con relación a la atención. Nosotros trabajamos con psicólogos. Los psicólogos están encargados de trabajar y redireccionar sus conductas, sus prácticas y también de redireccionar todos sus horizontes y proyectos de vida. La primera situación con la que se encuentra un psicólogo atendiendo a un joven desvinculado es la lengua, barrera idiomática. Y la lengua, que hace parte de la intimidad, implica también que lo único que no es comparable con nada en el mundo, ni con otro ser humano, es la voz.
el tono de la voz es único. Y además de ser el tono de la voz, también adquieren el lenguaje. Un occidental, con una perspectiva eurocéntrica, enfrentar a un niño indígena que no tiene dentro de su radio de acción, dentro de su, digamos, campo, escenario cultural, la práctica de un psicólogo. Tiene la práctica de un chamán, pero no de un psicólogo. Eso empieza a darse como un reto, porque finalmente, ¿cómo poder lograr que converjan dos lenguajes, dos formas de ver el mundo a partir de lo que hablan? ¿Cómo esa barrera idiomática se empezaba a destruir? De ahí se vino. Y esa barrera idiomática terminó por dar tiempo para poder lograr algo que no es posible dentro de las prácticas clínicas y médicas con las cuales nosotros hemos aprendido. Uno, el tema del chamán o el tema de las personas que manejan la parte espiritual de las comunidades indígenas está en oposición o en contraste con el tema de la parte espiritual o del alma con la que se maneja en el occidente. ¿Cómo lograr entender esos mitos? Porque finalmente los niños traen mitos, los jóvenes traen mitos, porque los mitos son indispensables para poder entender la condición humana. Nosotros, los urbanos, los occidentales, tenemos mitos, diferentes mitos, formas de entender de dónde vinimos y para dónde vamos. Uno de los mitos más generalizados es el mito cristiano, un mito judeo-cristiano que nos dice que venimos de la creación, de Adán y Eva, y que de alguna manera ahí se empezaron a formar las familias y las grandes extensiones de población. Se nos dio la manera de cómo ese mito cristiano nos dio a entender las prácticas que nos tenemos hoy en día. Eso en nuestro acontecer lo llamamos cosmogonía. En el acontecer de un niño indígena también se llama cosmogonía, pero sus mitos obedecen a otro tipo de prácticas. Y esas prácticas están también materializadas y entendiéndose por el tema de lo que implica hacer parte de una comunidad, más no hacer parte de un grupo armado. Antes de ser parte del grupo armado, lo que hablan muchos de los que han trabajado con ellos es cómo lograr identificar el lugar que tiene un joven en este momento. Primero, perteneciente a un grupo, a una comunidad indígena, con un mito, una cosmogonía y una cosmovisión totalmente distinta a un grupo armado que de alguna manera está liderado por gente que está en el ámbito occidental. Dos, que algunos entran que ni siquiera saben para dónde van, cómo pelean, porque prácticamente es la barrera idiomática la que empieza también a entenderse con los líderes guerrilleros. La segunda parte es entender la cosmovisión. Hay comunidades indígenas que tienen la cosmovisión porque entienden que hay que planear 15, 20 años. Visión de comunidad, pero también visión de cosmos, el lugar que tienen en el mundo y el lugar para donde van. El joven, después de pasar de una comunidad indígena a un grupo armado, empieza a perder la cosmogonía y empieza a perder también la cosmovisión. Y se siente un cuerpo guerrero, no es un cuerpo indígena ni tampoco hace parte de un cuerpo social de una comunidad indígena. Entendido esto, que la fragilidad sobre la cual se mueve sale del grupo armado, empieza a sentarse en una realidad y después de salir del grupo armado pasa a un escenario que puede ser desvinculado del conflicto armado. Hoy en día entendido como víctima, porque ese es otro apelativo también que empieza a construirse desde el proceso de restablecimiento de derechos. Los niños no son victimarios, los niños son víctimas, y al ser víctimas es entendidos o son entendidos como aquellos seres humanos que fueron más manipulados y también fueron forzados para entrar a un grupo armado. Pero hay que entender y derivar que la fuerza no solamente está ubicada en lo que tiene que ver con la manipulación física, las fuerzas también tienen que ver con la capacidad de seducir y con la capacidad de convocar de alguna manera manipulados o también organizados para hacer visibles algunas peticiones que se vuelven comunitarias y que alguna vez lo pueden llamar quejas cósmicas. ¿Por qué quejas cósmicas? Porque esto tiene que ver también con la relación que tiene el niño en su comunidad, el niño con su familia, el niño con su naturaleza, el niño con su lugar de origen.
pasar de desvinculados y pasar por victimarios para volver a regresar a víctimas, porque la víctima está engendrada en el papel en el ejercicio de los derechos, pero el victimario está engendrado todavía en el común de la gente. Para la gente, para la víctima que está por fuera del grupo armado, el niño continúa siendo victimario. Para el Estado y para el ejercicio de los derechos y el proceso de restablecimiento de derechos, el niño continúa siendo víctima. Entonces esa cantidad de identidades sobre las cuales no puede depositar también generan ellos una inseguridad, y hablamos de depositar porque el ser de alguna manera manifiesta todo lo que implica o las connotaciones que reúne el estar en. Finalmente, cuando cumple los 18 años, deja de ser víctima, deja de ser niño, deja de ser excombatiente, deja de ser guerrillero y deja de ser el Verachamí, el Veracatío, el Veradoridad, Paez, Guayú, Huitoto, lo que ustedes quieran, para terminar siendo un hombre o una persona entregada a un ejercicio urbano sin ninguna posibilidad de reunir cualquier elemento que le dé una identidad dentro del grupo. Y ahí, cuando empieza la fragilidad frente al mundo que lo circunda, un mundo nuevo, busca cualquier forma de socializarse, busca cualquier forma de incluirse y de permanecer, y ahí es donde atrapan los grupos delincuenciales para poder terminar incorporándolos a una empresa de la delincuencia y desviando cualquier posibilidad de reincorporación a la sociedad civil en condiciones normales. La relación que tiene el psicólogo con los niños que son desvinculados es una relación altamente instrumental, porque lo que hemos hecho las instituciones es instrumentalizar cada vez más la atención, y esa instrumentalización permite que la relación de confianza no aparezca, y no aparezca simple y llanamente porque estamos pensando más en los relojes, en el formato y en una cantidad de documentos que hay que llenar para poder fabricar el ser que está expuesto en la escritura diferente al ser que puede ser escuchado. Esos jóvenes no son o no terminan siendo escuchados en su totalidad, y ahí es donde la política pública empieza a fallar y a resquebrajarse, porque la política pública no escucha, la política pública hace que obedezca la norma, las prescripciones para poder ser. Y surge una pregunta que los hemos invitado a pensar en que el perdón es una lógica sobre la cual se puede influir. ¿Cómo nosotros empezar a entender que un joven en las condiciones en las cuales está transitando por cada uno de esos escenarios que terminan siendo hostiles para él, a diferencia de lo que le representó el grupo armado en su propia relación intraespecífica que tiene con su propio grupo, allá se dieron relaciones de hospitalidad, y llega a un mundo donde tiene relaciones de hostilidad. O sea que cambiamos la hospitalidad por la hostilidad para terminar buscando hospitalidad. Ese tránsito empieza a desconocerse y empieza también a entender que el psicólogo como psicólogo no logra entrar en la intimidad. Y no logra entrar en intimidad porque finalmente se entiende con lo que tiene que ver con un agente, y la relación de agente-paciente empieza a desviar la posibilidad de confesarse. Uno no se confiesa con todo el mundo, uno se confiesa con aquel que tiene confianza, uno se confiesa con aquel que le es posible ser escuchado, que lo escuche y que también termine posibilitando nuevas aristas a lo que yo le estoy entregando, lejos del juicio. Por eso, cuando hay principios de oportunidad dentro del derecho para poder escuchar a los jóvenes como medida de reparación, pues eso no se va a dar en toda su naturalidad, porque hasta nosotros tenemos que empezar a decirles qué tienen que decir, cómo lo tienen que decir, porque hay una serie de artificios legales que implica que haya una posibilidad de decir bajo una cláusula que se ha podido construir durante tantos años, que se llaman los regímenes de escucha, también los regímenes de verdad y también los regímenes del habla. Y regímenes entendidos como las formas de decir, como las formas de contar
y como las formas de compartir. En ese orden de ideas, la confianza no aparece. Como la confianza no aparece, tampoco aparece la intimidad. Y ahí vengo reuniendo una serie de elementos por lo cual quiero manifestarles y compartirles que por más política y por más ejercicios del derecho que haya, la intimidad del guerrero no es conocida. Tampoco se van a poder entender con todos los equipajes de la existencialidad de lo que le permitió a este joven estar en un campo de guerra. ¿Cuántas quejas y cuántas situaciones que tienen que ver con la vida de un hombre, de un niño en la guerra, no han sido escuchadas? Han sido fabricadas para poder nombrar y han sido fabricadas para poder decir, pero no son dichas en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay intereses que no permiten que se diga todo, porque finalmente quedaría muy mal el Estado, muy mal parado el Estado, con todo el aparato que tiene en términos de poder abrigar todo el ejercicio de los derechos que le tiene que garantizar a un ciudadano. Por eso tanto quiebre, por eso tantas dificultades para poder interpretar y apreciar lo que implica la experiencia de vida en un campo como ese, campos de los cuales no conocemos. Y parte de eso es lo que estamos viviendo hoy en día con las zonas de concentración materiales. Digamos que en esa relación agente-paciente, que no se logra diseminar esa temática que tiene que ver con lo que puede decirse o no puede decirse, y con la barrera idiomática, es lo que también irrumpe en que no haya posibilidad de contarlo todo. ¿Quién cuenta todo? Y se puede estar construyendo con el tema de la intimidad alojada en lo que tiene que ver con la identidad. Y la primera pregunta de un joven para poder encontrar en un psicólogo es: ¿quién soy? O sea, ¿con quién nos estamos entendiendo? Están como bien, ¿cierto? La pregunta del psicólogo hacia un joven que no conoce es que cuente su experiencia, cuente de dónde viene, cuente qué vivió lejos, y son preguntas abiertas, pero que de alguna manera, por no tener confianza, no hemos dicho en su totalidad. Al no estar dichas en su totalidad, se formula o se llena o se diligencia un formato en el cual el formato expresa lo que poco se cuenta. Eso se logra con el tiempo, cuando el psicólogo ya no es visto como psicólogo, sino como ser humano. Cuando el psicólogo se quita la investidura clínica y se quita la investidura de poder ser agente institucional para poder acercarse de otras maneras con las cuales nosotros entendemos la naturaleza y la perspectiva, y de alguna manera eso que aparece de humano en un ser que es calificado de guerrero, violento, agresivo, y todas las connotaciones que se le puedan dar frente al desorden que pudo haber sufrido por no hacer parte de la civilización. Otra tiene que ver precisamente, esa intimidad tiene que ver con la conclusión que se tiene con el ámbito de la privacidad. Lo privado es distinto a lo íntimo, y se lo voy a colocar en una analogía que tiene Pardo con base en un aguacate, como para que lo podamos entender mucho más claro. La publicidad es lo que aparece como la capa que reúne el aguacate, la cáscara. Lo que hay entre la pepa y la cáscara es la privacidad, y lo que hay en la pepa por dentro de ella es la intimidad. Muchos de nosotros acá tenemos una intimidad que no compartimos con nadie, y no la compartimos con nadie porque no todo el mundo es digno de tenerla, de entregársela. Y por eso nosotros venimos a sitios donde tenemos que saber hacer, saber comportarnos, saber decir, saber entregar, saber formar, saber enseñar, saberlo todo, pero que nadie sepa nada de mí. En ese orden de ideas también se fabrica todo lo que hoy en día habla Pérez Guattari de la producción de subjetividades serializadas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, cuando vamos a encontrarnos con una persona a quien reparar, tenemos que pensar en cómo la vamos a reparar, y pensamos en un ideal por fuera de la persona que tenemos al frente, o viceversa. Alguien que nos vaya a atender, un psicólogo que nos vaya a atender, un clínico que nos vaya a atender, nos
nos encuentra la manera de un ideal a cual llevarnos. No nos dejan lo que somos, porque todo lo que tenemos aquí y que está manifestándose de manera marginal, destructiva, que no corresponde al orden, pues eso hay que empezar a ajustarlo, arreglarlo, repararlo para que él pueda ser aceptado en sociedad. Nunca la sociedad se va a venir a uno solo. Es el uno el que llega al dos, no el dos al uno. Entonces, ese orden de ideas termina diciéndose que finalmente a dónde nosotros le estamos apostando y por qué la política no llega a la intimidad. Por eso, principalmente. Porque la política está pensada para saber hacer, para tener que hacer, para poder hacer, pero no para poder comprender al ser. Y en ese orden de ideas tenemos otro tema que tiene que ver con la intimidad, que lo nombré hace rato, que es la lengua. El lenguaje es fundamental, la comunicación es fundamental. Cuento un episodio que sucedió en la clínica San Juan de Dios acá en Manizales, con jóvenes que tenían alucinaciones en las noches. Hay una situación con la cual llegan dos jóvenes que tienen alterados dos ritmos, un ritmo, el ritmo del sueño vigilia, que es uno de los que tiene relación directa con un sentido. Yo sé que a todos nos han enseñado que tenemos 5 sentidos, pero nosotros realmente tenemos 12 sentidos, inferiores, medios y superiores. Y los inferiores tienen que ver con el tacto, el movimiento, la vitalidad y el sueño vital, el sentido vital y el movimiento. El vital tiene que ver con la regulación del sueño vigilia. Lo que más tienen alterado los jóvenes que pertenecen a los grupos son los ritmos de sueño vigilia. Y en ese orden de ideas también alterados los ritmos de alimentación. Un sueño vigilia implica también que hay alteraciones nocturnas. Entonces hay grandes periodos donde solamente se duerme muy poco en unos ciclos vitales donde se necesita dormir bastante. Entonces, debido a esas alucinaciones, nosotros empezamos a tener una serie de alteraciones que desde la psiquiatría y desde la psicología se llaman histerias colectivas. Desde nosotros, lo que hemos podido aprender con las comunidades son algunos reclamos de la espiritualidad que está atada a sus condiciones de origen, a sus contextos. Entonces, vinimos acá con un joven en Verachamín a la clínica San Juan de Dios para que el psiquiatra lo evaluara, para poder entender qué teníamos que hacer. Y porque a nosotros se nos había salido de las manos el tratamiento del niño. El psiquiatra tiene unas prescripciones médicas para identificar rasgos de sintomatologías con las cuales puede de alguna manera formular. Y lo primero con lo cual se tiene que entender el psiquiatra es con la lengua. Si el niño no le sabe decir, porque ahora en Verachamín, como un clínico que habla español le puede entender realmente lo que le quiere decir. Y finalmente era un locutor, un traductor occidental, en este caso el psicólogo, el que trataba de informarle lo que él estaba diciendo, tratando como de entender a rasgos muy incipientes, nada profundos, nada íntimos acerca de lo que estaba pasando con él. Eso se dio para que le formularan unos medicamentos que nada tenían que ver con lo que quería expresar. Luego de 7 u 8 meses, cuando el niño aprendió a hablar español, en el proceso de restablecimiento de derechos, entendimos que lo que estaba diciendo no era lo que estaba presentando para poder formular los medicamentos. Y se formularon medicamentos trazadona, fluoxetina y otras cantidades que normalmente dopan y adormecen un joven para poder que extienda la posibilidad de dormir y que de alguna manera duerma el cuerpo para poder que en el día pueda estar en condiciones tranquilas pero artificiales y sintéticas. Pues finalmente creo que nos tiramos el niño. No lo tiramos porque nosotros no sabíamos qué era lo que quería decir y que eso también hace parte de la intimidad de un niño y de una persona. Cuando usted no sabe decir, no quiere decir, o no puede de alguna manera hacerse entender con lo que quiere decir, vulneran también su vida, le vulneran también su existencia. Eso fue lo que nosotros también hicimos y en este país, con un solo caso, también lo vivimos en muchas organizaciones a nivel del país, institucionales, que se vulneran constantemente esas formas de ser. Y estábamos hablando en nombre del derecho a la salud, para que podamos entender que también los derechos vulneran
los sentidos de las personas. El derecho también se vuelve violento en esta parte. Jóvenes que, creo que aquí hay profesores, ¿cierto? Muchos profesores, o no, el auditorio tiene docentes, ¿cierto? Sí, conozco, pero de ahí para adelante no recuerdo, no los conozco. Pero para que hagamos un símil o comparación frente a lo que representa la vulneración de los derechos que se ejercen y que se garantizan, también puede ser un escenario de vulneración de la dignidad humana. Jóvenes que vienen de 15, 16 años a una institución que nunca han pasado por la escuela. Jamás. No saben qué es una escuela. Y entonces, como hay que vincularlos al sistema educativo, hay que presionar para que asistan a la escuela. Y se creen los CLEI, y se creen una serie digamos, de escenarios para poder que se pueda educar. ¿Qué hacer con un joven que a los 15, 16 años dice: yo no quiero estudiar, no me sirve, no soy capaz de estudiar, no comprendo lo que me dicen? Y finalmente nosotros entendemos que sus periodos pues fueron de alguna manera, pues ya fueron superados y fueron alimentados por otras dinámicas de vida, no dinámicas desde el circuito que nosotros presentamos, que a los 3 años o a los 2 años pasan a un CDI, cada vez se institucionaliza más la maternidad. Entonces los niños desde muy temprana edad, estamos hablando de 1 año, 8 meses, 9 meses, por las dinámicas del mercado en el cual vivimos, por todas las perspectivas de vida que hemos construido los adultos, por todos los escenarios adultocéntricos que nos hemos podido constituir, pues eso de alguna manera tiene unas dinámicas muy distintas a un joven indígena o a un joven de las zonas periféricas de este país. Llegan a los 15 y 16 años y dicen: yo no quiero estudiar. ¿Qué hacer con eso? Y la presión es que hay que hacerlo ir. Y nosotros lo hacíamos ir y los hacíamos ir. Y se sentaban en un aula a escuchar horas y horas y horas. Y llegaban a hacer tareas: no me interesa hacer tareas, no me interesa nada de eso. Y no eran 1 ni 2. ¿Para qué me sirve estudiar a estas alturas? Pregúntense ustedes: ¿para qué me sirve estar recibiendo clases? ¿O qué oportunidad tengo afuera? Cuando yo conozco gente que hay, ¿verdad? Las desigualdades también terminan siendo un elemento para poder terminar de autoexcluirse. Yo conozco amigos, nos decía el joven, que están allá, que han superado las clases, que han pasado a la universidad y las oportunidades laborales son exiguas, mínimas, de alguna manera reducidas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me garantizan con que estudie? ¿A dónde me van a llevar? ¿Cuál es lo que ustedes buscan para poder llegar a ser bachiller? ¿O lo que ustedes quieren es que yo en 1 año me recoja 4 años como hacemos en los CLEI? Que eso es una funcionalidad del sistema educativo en el papel, pero que de alguna manera también termina siendo mella en las posibilidades de proyectarse en la vida de un joven. ¿Cuántos contenidos temáticos hay que reunir en periodos tan cortos? Donde la disposición neurológica, no capacidad, sino disposición, tiene también otro tipo de horizontes y ya no recrean muchas más cosas como eso. Solamente la motricidad fina, por la cual ustedes ya saben que conecta perfectamente con el desarrollo neurológico de un niño, fue enviada y fue ejercitada de otra manera. Armar explosivos, armar bombas, armar otro tipo de cosas que requieren del manejo y de la destreza manual. Esas cosas son las que se convierten también en violentos cuando los ejercicios de los derechos no garantizan también que vayan a la intimidad. Otra vez el tema, y con eso se deriva también en la intimidad, el tema de la intimidad guerrera, el tema de que si ellos no se parecen a nosotros, los tenemos que borrar o excluir. Si el niño no termina siendo, en su proceso de restablecimiento de derechos, no termina siendo un ser parecido, similar, casi que comparta los mismos criterios de los cuales nosotros reunimos o con los cuales nosotros hemos convivido, pues obviamente es un ser que lo vamos a terminar excluyendo. ¿Qué pasa cuando los jóvenes dicen: me gustan las armas, no me gusta el estudio, me gusta estar en constante vigilancia, me gusta controlar, me gusta ordenar, me gusta organizar, pero no me gusta estudiar, no me gusta que me lleven a
a la clínica, me gusta que me lleven al chamán, me gusta que hagan las cosas que yo he aprendido, y finalmente todo hay que empezar a regularlo con base en lo que le presenta el horizonte que nosotros tenemos y el cual hemos vivido. Y si eso no se comparte, pues obviamente tendremos ahí un motivo de agresión fuerte frente a lo que implica también el restablecer un derecho. La intimidad